Hoy damos inicio a nuestra Semana Santa, días en los cuales preparamos la celebración del culmen de la fe cristiana, la Pascua de nuestro Señor, el misterio redentor de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Empezamos precisamente el domingo que llamamos Domingo de Ramos y vamos a reflexionar sobre lo que celebramos en este día, que podríamos resumirlo en dos aspectos centrales. El primero, la conmemoración de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y el relato que nos dan los evangelistas sobre esta entrada de Jesús a Jerusalén tiene un componente eminentemente mesiánico, el rey, el heredero del trono de David. Vamos a mirar algunos aspectos que los evangelios nos narran en el sentido de cómo en Jesucristo y su entrada triunfal a Jerusalén quedan consumadas aquellas figuras del Antiguo Testamento que anunciaban al Mesías y precisamente anunciaban que entraría a Jerusalén glorioso, aclamado y reconocido como tal, como el sucesor del trono de David. Efectivamente vamos a poner nuestra atención incluso desde antes que el Señor entrara, es decir, en la marcha que va haciendo desde Galilea hacia Jerusalén. Vamos a ver un acontecimiento muy importante y es el ciego Bartimeo que se encontraba en el camino. Cuando Jesús va pasando, este ciego lo aborda y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Estas palabras, hijo de David, son las que el evangelista va a poner como el eje central de todo su relato. Y en efecto, el Señor sana a este ciego, el cual se incorpora y se pone a marchar junto con los que seguían al Señor. Podemos imaginar ese milagro hecho por el Señor en medio de esta multitud y cuál sería a partir de este milagro el gozo con el cual estas personas marchaban detrás de Jesús hacia Jerusalén. Con ese milagro que seguramente ponía a tope el ánimo de los peregrinos, vamos entonces a introducirnos a la llegada ya de Jesús a Jerusalén. Precisamente estando ya en el Monte de los Olivos, el Señor va a mandar a dos de sus discípulos a que vayan y desaten a un burrito que se encuentra atado en una vid. Narración esta que a cualquiera le puede pasar desapercibido. Pero aquí lo que está haciendo el evangelista es mostrarnos el cumplimiento de una profecía mesiánica. Como ya desde el Génesis, en el capítulo 49, cuando Jacob empieza a bendecir a su descendencia y bendice a Judá, le dice que de Judá no se va a apartar el trono, el bastón de mando, y que ese trono y bastón de mando permanecerá en la casa de Judá hasta que llegue aquel a quien todos los pueblos le deben obediencia. Hasta allí pareciera un relato normal y que tal vez no tenga conexión con esto que estoy contando de Jesús llegando a Jerusalén. Pero el verso siguiente nos va a decir que aquel a quien todos los pueblos le deben obediencia, sobre el cual recaerá y retendrá el trono de la casa de Judá, es aquel que ata su burrico en la vid. O sea que cuando Jesús manda a desatar el burrito de la vid, lo que está es proclamando sobre sí el cumplimiento de esa profecía mesiánica. Segundo aspecto importante y que tiene que ver con el carácter mesiánico, la connotación de rey en cabeza de Jesús, es que el hecho de ir a desatar un burrito que no era de su pertenencia es solo un derecho que reivindica para sí el rey. El rey tenía derecho a intervenir los medios de transporte de sus súbditos. Por tanto, el Señor va a decir: si te preguntan que por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Eso es un derecho de la realeza y por tanto es lo que los evangelistas nos quieren mostrar en estos pasajes, que se va a corroborar con lo siguiente. Cuando el burrito le es llevado al Señor, los evangelistas van a decir que se ponen mantos sobre el burrito, que precisamente denotan tradiciones de la realeza, pero el detalle central va a estar en lo siguiente. Lo que es Marcos y Mateo nos van a narrar que Jesús se sube al burrito, pero Lucas va a tener un detalle más importante y nos va a decir que lo subieron al burrito. ¿Por qué digo un detalle importante? Porque en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, vamos a ver cuando David da la orden de que su hijo Salomón sea ungido como rey. ¿Qué va a decir David? Que su hijo sea montado sobre su asno y que sea ungido por el profeta Natán y por el sacerdote Sadoc. Pues bien, esta parte de las escrituras, cuando se nos dice que Jesús, luego de tender mantos, es subido al burrito, lo que se nos está contando es que el descendiente de David, que es ungido y que ya no va a ser ungido
precedido por un profeta y por un sacerdote, sino que Él mismo es profeta y sacerdote, y lo vamos a enfatizar cuando hablemos del Jueves Santo. Por lo pronto es simplemente ver cómo esas figuras del Antiguo Testamento están teniendo consumación en la persona de Jesucristo. Y continúan los relatos de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, contándonos que quienes le acompañaban se quitaban sus mantos y los arrojaban al paso del Señor Jesús. Otros decían que los mantos eran puestos sobre el burrito para que el Señor Jesús se subiese. Esto de quitar los mantos y de ponerlos, bien sea en el camino, bien sea sobre el burrito, también reivindica sobre Jesús una tradición judía sobre la realeza. En el segundo libro de los Reyes vamos a ver cuando es proclamado rey Jehú, cómo los que reciben la noticia de que Jehú es proclamado rey empiezan a tender sus mantos sobre el suelo al paso de Jehú. Entonces, todos estos aspectos de los que hemos hablado tienen que ver con Jesucristo como el Mesías esperado, el descendiente de David del cual se hablaba. Y es que justamente desde que el ángel anuncia a María que va a concebir un niño, el ángel claramente le dice que ese niño heredará el trono de David su padre y su reino no tendrá fin. Estos pasajes entonces de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, repito, dan consumación a todas esas profecías davídicas y al anuncio del ángel sobre el nacimiento del Mesías. Ahora sigue el texto contándonos que tomaban ramas y las agitaban, las tiraban también al camino y lo aclamaban con el Hosana, Hosana. Vemos que esta expresión de Hosana, que se encuentra en el Salmo 118, en un primer momento hacía referencia simplemente a una especie de exclamación de ayuda que los sacerdotes, generalmente en las fiestas de las tiendas, daban 7 vueltas al altar exclamando el Hosana, 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 que podría significar simplemente ayuda, pidiendo que Dios los bendijera con la lluvia. Ese era básicamente el sentido primario de esta exclamación Hosana, que empezó a tomar luego un vuelco mesiánico ya para cuando Jesucristo hace presencia. En efecto, cuando vemos el Salmo, va a decir también, bendito el que viene en nombre del Señor. Si bien este Salmo era utilizado por los sacerdotes ya en Jerusalén y lo pronunciaban como una especie de bendición sobre los peregrinos que llegaban a Jerusalén, tanto que el versículo siguiente va a decir, os saludamos desde la casa del Señor. Entonces era una especie de bienvenida que se le daba a los peregrinos que llegaban con ocasión de las fiestas a Jerusalén. Pero repito que esto fue cobrando un sentido mesiánico y es la manera entonces como se entiende que cuando estas personas aclamaban a Jesús en este sentido, lo que lo estaban era reconociendo como el Mesías esperado, el hijo de David, que vendría a reinar sobre la casa de Israel. Pero el Domingo de Ramos no tiene para nosotros solo esta connotación festiva del reconocimiento del reinado del Señor. Por tanto, en el Domingo de Ramos tenemos la lectura de la pasión del Señor, en la cual se nos proclama la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y entramos también en ese ambiente atendiendo a las celebraciones que tendrán lugar en el Triduo Pascual. Y en efecto, este Triduo Pascual va a iniciar con la misa vespertina de la Cena del Señor el Jueves Santo. El Triduo Pascual realmente son el viernes de la Pasión y Muerte del Señor, el sábado, que sería un día alitúrgico y que en la noche tenemos la gran vigilia pascual, y el día domingo, que es el día de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. El jueves no haría parte del Triduo Pascual, pero la celebración que tenemos en jueves, que ya es la víspera del viernes, es la que se tiene como la que da lugar al inicio de ese Triduo Pascual. ¿Qué celebramos ese Jueves Santo? Podríamos resumirlo en 3 acontecimientos centrales. El primero es la institución de la Eucaristía. Recordemos que el Señor, la noche antes de su crucifixión, tiene una cena con sus discípulos. No vamos a entrar a discutir que si la cena fue una cena de Pascua o si fue una cena distinta en la cual el Señor instituyó su propia Pascua, que nos inclinamos a creer que se trata de esta última versión. Lo decimos porque en los evangelios sinópticos se nos habla que el Señor cenó la misma noche en que eran sacrificados los corderos. El Señor habría comido la cena de Pascua con sus discípulos el día 14 del mes Nisan, que era la fecha de la Pascua. Pero Juan nos cuenta que el Señor muere justo a la hora en la que se sacrificaban los corderos en el templo, o sea que aún no había tenido lugar la cena pascual. Pero Juan nos cuenta que el Señor, sabiendo lo que le sobrevenía, tuvo una cena antes de su muerte con los discípulos. Esta cena entonces no sería la comida pascual, sino que el Señor, siendo él mismo el Cordero de Pascua, instituye ahí el sacramento de su cuerpo y de su sangre para que tuviese sentido y llegara a su verdadera consumación y plenitud la figura de la Pascua antigua o de la Pascua judía. Es decir, el cordero que debía ser inmolado, su carne debía ser comida.
El Señor entonces, que en el mismo Evangelio de Juan ya había dicho, el pan que yo daré será mi carne, ahora este cordero, sabiendo que iba a ser inmolado, dejaba su carne para hacer verdadera comida y su sangre para hacer verdadera bebida. Es la razón por la cual San Pablo, que de hecho escribe primero que los mismos evangelistas, habla de la Eucaristía en el sentido de que el pan que partimos y el cáliz de bendición que bebemos es comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo, y nos habla de discernir su cuerpo, porque el que come o bebe indignamente, dice San Pablo, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, esto no es un símbolo. En un video que grabamos con anterioridad hacemos referencia a la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, tal y como siempre se ha creído a lo largo de la historia desde los primeros años del cristianismo, y que no encontramos discusión alguna en el seno de la Iglesia durante todo el tiempo, ni siquiera en la división protestante cuando Lutero se aparta y se separa de la Iglesia, ni siquiera Lutero fue capaz de negar la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El Señor entonces instituye la Eucaristía, pero aquí va a cobrar un papel importante el aspecto sacrificial. El Señor, cuando instituye la Eucaristía, sabiendo que iba a ser entregado y que se iba a sacrificar, y pide que esto se haga en conmemoración suya, instituye allí los sacerdotes a quienes autoriza y legitima para celebrar dignamente este misterio que el Señor dejaba la noche antes de ser crucificado. Y es que efectivamente Jesús, que es sacerdote eterno a la manera de Melquisedec, ¿qué quiere decir eso? Lo explicamos rápidamente. En el Antiguo Testamento aparece Melquisedec, quien se encuentra con Abraham y ofrece pan y vino, dice la Escritura, porque era sacerdote del Dios Altísimo. Este Melquisedec no aparece en ninguna otra ocasión en las Escrituras, sino que luego un salmo, el Salmo 110, va a hablar de la siguiente manera: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, tú eres sacerdote eterno a la manera de Melquisedec. Otros textos dicen según el rito de Melquisedec. Y el autor de la carta a los Hebreos va a poner claramente esa profecía del Salmo en cabeza de nuestro Señor Jesucristo. El Señor es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. ¿Cuál es el rito de Melquisedec? Pan y vino. Por tanto, como dice la misma carta a los Hebreos, el sacerdocio antiguo, el de Leví, ha sido cambiado. No se ha eliminado el sacerdocio. El sacerdocio ha sido cambiado, y dice el autor del texto, cambiado el sacerdocio, cambia la ley. De tal manera que cambiado el sacerdocio, ya no a la manera de Leví, sino ahora a la manera de Melquisedec, las leyes o las normas que rigen los ritos del sacerdote van a ser distintas a las normas antiguas que regían los ritos sacrificiales en cabeza de los sacerdotes de la tribu de Leví. Ahora, ¿cuál va a ser el rito? El rito va a ser pan y vino, como el Señor lo instituye la noche en la cual es entregado. Allí entonces el Señor manda a sus sacerdotes, como también la carta a los Hebreos lo dicen, que el sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. El Señor Jesucristo, que es quien se sacrifica y que es el único capaz de obrar el perdón y la redención del género humano, lo que ha querido es que su sacrificio sea perpetuado por los sacerdotes, a quien encomienda el ofrecer este pan y este vino como su cuerpo y como su sangre. Se trata del mismo sacrificio de Cristo que en la liturgia se actualiza. Es como si en cada celebración litúrgica estuviéramos en el Calvario, aquella misma vez en la cual el Señor se entregó, y las gracias de ese sacrificio redentor son aprovechadas por quien participamos del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, como dice la carta a los Hebreos. Y en esta misma celebración de Jueves Santo tiene lugar el lavatorio de los pies. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha emitido un decreto en el cual, con ocasión de la pandemia que estamos viviendo, ha pedido suprimir el simbolismo del lavatorio de los pies. De hecho, dice la Congregación para el Culto Divino que ya este simbolismo es facultativo, y que por tanto, por las circunstancias que está viviendo la humanidad, se sugiere que este simbolismo no se haga. Pero en todo caso quiero señalar algo importante de este simbolismo del lavatorio de los pies, y hago referencia al momento cuando Jesús llega a lavar los pies de Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿lavarme tú a mí los pies? Jamás. Jesús le va a decir: Pedro, si no te lavo a ti los pies, no tienes nada que ver conmigo.
Entonces Pedro le va a decir, bueno Señor, si es así, entonces no me laves solo los pies, lávame también las manos y la cabeza, dice Pedro. Pero el Señor le va a replicar, no Pedro, aquel que se ha bañado no tiene necesidad de volverse a lavar. El Señor le estaría diciendo a Pedro que aquel que se ha bañado en las aguas del bautismo que nos regeneran, no necesita volverse a lavar. Un solo bautismo como baño de regeneración, pero el Señor es consciente que mientras caminamos por este mundo, nuestros pies pueden verse ensuciados. Y es la razón por la cual nos permite que mientras caminamos, aun cuando no debamos volvernos a bañar, podamos lavar nuestros pies en el sacramento de la confesión o de la penitencia. El Señor en el Evangelio de Juan, después de haber obrado la redención, después de resucitar, sopla sobre sus discípulos, les dice reciban el Espíritu Santo, y con esa autoridad que Jesús ha recibido del Padre, ahora la entrega a sus apóstoles para que a quienes ellos perdonen los pecados les queden perdonados y a quienes ellos se los retengan les queden retenidos. Y cierro diciendo que este simbolismo del lavatorio de los pies va a tener también importancia el mandamiento del amor. Jesucristo va a decir, si yo siendo el maestro le he lavado los pies a ustedes, hagan lo mismo ustedes, lávense los pies unos con otros. En esa misa del Jueves Santo, ya para cerrar, es importante tener en cuenta que al llegar a la celebración debemos encontrar el sagrario abierto y debemos comulgar con las hostias que ese día se consagran, justamente para significarnos que ese es el día en el cual se instituye la Eucaristía. Y al día siguiente, el Viernes Santo, como no hay Eucaristía, sino celebración de la pasión y muerte del Señor, comulgamos con las hostias que se han consagrado en la celebración eucarística del Jueves Santo. Así que el Viernes Santo entonces celebramos la pasión y muerte de nuestro Señor. Se suele hacer a la hora de las 3 de la tarde. Cobra un aspecto importante en la celebración de este Viernes Santo, la oración universal. La Iglesia ora ampliamente por todo el mundo y es importante estar con el Espíritu unido a esta oración universal. Y ese mismo día tiene lugar la adoración del misterio de la cruz, de la redención de nuestro Señor. Adoramos a Cristo que nos redimió en la cruz del Calvario. Y para eso se hace un gesto de veneración a la cruz, porque entendemos que no el pedazo de madera al cual se le hace el gesto, sino el misterio de la cruz de Cristo. Allí se obró nuestra redención y por eso, como dice San Pablo, nos gloriamos en la cruz de Cristo, en su misterio redentor. Llegado el Sábado Santo, es un día alitúrgico, no hay sacramentos. Se sugiere que se hagan las laudes, el oficio de lectura. Es un día en el que el Señor descendió al Hades y sería bueno meditar en eso. ¿Qué sería de la vida nuestra si Cristo no hubiese resucitado? Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces el sábado es un día en el que estamos en absoluta reflexión, meditación, con María esperando la resurrección de nuestro Señor, y precisamente en la noche tiene lugar la gran vigilia pascual. Para no extenderme más, voy simplemente a anunciar los 4 aspectos fundamentales de esta vigilia pascual. Lo primero es lo que llamamos el lucernario, que tiene que ver también con la bendición del fuego. Se enciende el cirio pascual que simboliza a Cristo, y de este cirio pascual todas las velitas que vamos llevando nosotros como si fueran nuestra vida se van encendiendo del cirio pascual, y de los que hayan encendido de ese cirio pascual podrán sí encender las velas de los hermanos, y es un signo de comunión muy bonito. Cristo, su luz, Él que es la luz del mundo, es quien enciende en nosotros también la luz y la llama de su amor. Y nosotros solamente habiendo sido encendidos en la luz de Cristo, podremos transmitir esa luz. En ese momento se procederá a entonar el pregón pascual o el Exsultet, este himno preciosísimo que incluso por su importancia puede ser entonado desde el ambón. Recordemos que el ambón en la liturgia nuestra está reservado exclusivamente para la palabra de Dios. Excepción de eso, que en el ambón se pueden hacer las peticiones de la oración universal, es posible que se hagan allí, y también el pregón pascual. Del resto no se permite que nada más sea proclamado desde el ambón. Por eso un llamado muy afectuoso a que no utilicemos el ambón para hacer anuncios al final, dar testimonios en el ambón, entre otras cosas. Incluso recordemos que el lugar privilegiado para que el sacerdote, luego de proclamar la palabra de Dios, proceda con la homilía es la sede. Debería ser el lugar donde el sacerdote hable al pueblo de la palabra de Dios que ha sido proclamada.
Pero la liturgia permite que en el ambón, si por alguna razón desde la sede no es posible, el sacerdote desde el ambón pueda proceder con la homilía. Pero el privilegio lo tiene la sede. Luego del pregón pascual va a tener lugar la liturgia de la palabra, va a ser extensa. 7 lecturas del Antiguo Testamento, cada una con su salmo responsorial. Luego vamos a pasar a la epístola, ya a los textos del Nuevo Testamento. Pero aquí la liturgia sugiere algo precioso, que es el de proceder con el Gloria, con el himno maravilloso del Gloria, que había estado silenciado por todo este tiempo de Cuaresma, bueno, salvo en las solemnidades que pudimos celebrar dentro de la Cuaresma, pero por regla general el Gloria estaba suprimido. Lo mismo va a pasar con el Aleluya, que también debe entonarse con toda la solemnidad porque había estado suprimido durante todo este tiempo cuaresmal. Cerramos esta fase y procedemos con la liturgia bautismal. Recordemos que en esta gran vigilia pascual es donde tiene el mayor sentido los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, por supuesto. Por tanto, se sugiere que los catecúmenos que se han preparado durante todo este tiempo sean bautizados en la gran vigilia pascual y de hecho reciban allí su confirmación y su primera comunión. Y los que ya hemos sido bautizados, entonces renovamos nuestras promesas bautismales, nuestros compromisos bautismales y la renuncia que en nuestro bautismo nuestros padres y padrinos hicieron por nosotros, con el ánimo de tomar conciencia del compromiso que tenemos de vivir con dignidad este nombre que llevamos de cristianos. Finalmente procederemos a la liturgia eucarística y a la comunión. Y así pues, al día siguiente llegamos al domingo de Pascua, nuestra celebración culmen. En la misa de resurrección del Señor, nos gloriamos entonces de este misterio central de nuestra fe, que Cristo, si bien ha sido inmolado, pues también resucitó, y esta es nuestra celebración. Cristo muerto y resucitado, el misterio central de los cristianos. Vamos a vivir inmediatamente 8 días importantes, que es lo que llamamos la octava de Pascua. Son días que se viven como si fuera el mismo domingo de resurrección, como si estos 8 días fueran todos un mismo día. Por tanto, es importante cada celebración de esos 8 días de la octava de Pascua. Y toda la fiesta pascual, todo este gozo de Pascua se va a extender por 50 días desde el domingo de resurrección hasta el día de Pentecostés, con el cual clausuramos nuestra fiesta pascual. Por tanto, entonces, aprestémonos a vivir esta semana con todo el fervor, con toda la devoción y entrando en el ambiente que nos sugiere esta preparación para que el triduo pascual, las fiestas pascuales, sean celebradas de la manera más consciente posible, de tal manera que generen el mejor y el mayor provecho para nuestras vidas. Que tengamos todos un muy feliz domingo.